Bienvenidos a Sin Plan B, un espacio donde no hay lugar para la duda. En este podcast compartimos las historias de personas influyentes que han hecho de la perseverancia su mayor aliado. Si estás buscando herramientas y consejos prácticos para llevar tu proyecto al siguiente nivel, este podcast es para vos. Soy Daniel Park, broker de Remas Black y ahora también podcaster. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de Sin Plan B. Hoy le tenemos a un querido amigo y agente exitoso del rubro inmobiliario de Paraguay, el gran Franco Bellucci. Bienvenido, Franco. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, excelente. Franco, sin dar mucha vuelta, vamos a ir arrancando con todo esto. Armé unas cuantas preguntas para vos. Bueno, la mayoría del público también sabe que ya estás en el rubro en el rubro inmobiliario hace tiempo. ¿Qué te llevó a vos a entrar en el mundo inmobiliario? La verdad que no fue nada planeado. Imagínate que surgió gracias a mi cuñado, Edu. Tipo que había iniciado una conversación. En ese momento nunca había ni planeado entrar al rubro inmobiliario. Tenía ya mi carrera de economía, tenía ya un plan bien estructurado en una empresa, pero es como que no me sentía a gusto en un cierto sentido. La falta de libertad, el mundo corporativo es muy cuadrado y siempre sentí que podía más, o podía como que apuntar más, tipo un poco más de ambición, y es en base a eso que quería buscar un tipo de emprendimiento que tenía siempre ahí como que en la galera, pero nunca en realidad tuve los huevos, por así decir, de en realidad hacer el salto. Pero cuando había hablado con Edu, que me había comentado que estaban capaz expandiendo el team de Team Park, justamente, es donde, ok, tipo, voy a pensar, ¿verdad? Y cuando hablé con mi hermano Renato, en realidad fue el que... Contame qué es eso. Claro, sí, que por ahí iba, ¿entendés? Cuando hablé con él, tipo, ¿qué era eso? Y me fui explicando ahí todo lo del equipo, pero en realidad mi hermano Renato fue el que me dijo, ¿sabes qué? Eso, o sea, cuadra la ecuación. Si no haces ahora, más o menos nunca iba a ser, y es algo que también sabía, porque una vez que empezás y agarras la escalera corporativa, más todavía si es una multinacional, no salís más ahí. O sea, cuanto más postergada la decisión, menos chance había que haga futuro. Entonces, habrá sido a los 24 años, cuando recién había terminado la facultad, era el momento perfecto, tomé el salto y... ¿Qué hacías antes de empezar el rubro inmobiliario? Si podés explicar. ¿Vos terminaste el colegio a los 18? Terminé el colegio a los 17. Yo soy adelantado, claro. ¿Qué hiciste? Y directo me fui a economía, estudié en la Católica. Me recibí en 2020, 2021 más o menos, época pandemia. Y a la par estaba trabajando en Mint, que está la parte de análisis comercial con empresas y medianas, con Nico Codas. Y entonces me iba perfectamente el trabajo porque podía adecuar los horarios y podía marcar bien mi tiempo, pero una vez que terminé la facultad, era ahí donde ya quería aspirar un poco más, algo más relacionado a mi rubro o el riesgo de emprender en realidad, que fue como que cuadró perfecto, porque justo terminé la facultad, antes de entrar a una posible oferta que tenía laboral, ahí fue donde tomé el salto. O sea que vos terminaste el colegio, empezaste la universidad directamente, te metiste a economía en la UCA, sí, y ya empezaste a trabajar en la agencia digital, sí, y tuviste grandes aprendizajes durante ese tiempo de trayecto. ¿Cuántos años trabajaste en la agencia? 6 años. 6 años, ok. Sí, o sea, 6 años de lo que sabía la vida corporativa, y justamente por eso es donde en realidad nació esa gana de quebrar eso, tipo, ya necesitaba, hasta acá llegué. Y de nuevo, si no era ese momento nunca iba a hacer. ¿Buscaste otras oportunidades? Yo recuerdo, porque yo a Franco no lo conocía sinceramente. ¿En qué año nos conocimos? En el 21. En el 2021. En 2021, justamente cuando estábamos armando todo lo que era el Team Park. El Team Park estaba cuando Marcelo, Ginny y Edu formando parte del equipo. Y después Edu me dice que tiene una persona conocida, que se llama Franco Bellucci, que es el hermano de su cuñado, Renato, no sé qué, Y bueno, ahí nos conocimos y me habías mencionado justamente que estabas analizando sobre el emprender en el rubro inmobiliario, o entrar a la empresa internacional, claro, que tenías como una segunda propuesta y ibas a tener un salario sumamente atractivo. Entonces justamente ahí es donde yo había aplicado a este banco, que era uno de una banca internacional, que había tenido la aprobación, tipo, ya tenía todo listo para avanzar. Y justo nomás en ese interín fue que yo te conocía ya porque trabajaba con Mint. Claro, pero ahí fue donde Edu me había dicho que
haga la entrevista por lo menos. Y ahí en la entrevista fue donde nos conocimos en realidad más a profundidad y ahí fue donde dije, bueno, ¿Qué ahora nunca. sentiste ese día que nos conocimos y tipo tuvimos la entrevista? O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué expectativas vos tenías sobre el emprender en el rubro inmobiliario? ¿Sabías Sinceramente, algo? ¿Tenías idea? tenía una vaga idea, pero sinceramente no tenía una gran expectativa. O sea, es cierto que existe un cierto estereotipo de la agente inmobiliario en Paraguay, creo que mundialmente también capaz es, ¿verdad? Pero como que el agente inmobiliario no es que soñó ser agente inmobiliario. Llegó a ser agente inmobiliario porque por conveniencia, por ya sea que no le salió bien otra cosa, la gente cree que es fácil, entonces, siendo sincero, yo también tenía esa percepción, porque es más o menos algo así generalizado, entonces nunca en realidad había analizado la opción de, hasta que me había reunido contigo, entonces De era más tomar eso curiosidad. como una carrera, Claro, como era, una o sea, yo me hice esa profesión. entrevista contigo fue más para una curiosidad, a ver qué era tu plan en sí. De ahí fue donde salí, la verdad, bastante emocionado porque te veía así con objetivos muy claros y vi que estabas muy alineado con lo que yo buscaba, que es crecimiento. El hecho de no tener un techo, el hecho de seguir buscando más. Y ahí empezó a cambiar un poco más mi perspectiva de la gente inmobiliario, pero para tener una referencia por qué no tenía una gran expectativa, era por eso. Tipo, yo caí también en el estereotipo de la gente inmobiliario. Y caíste al final trabajando Ajá, con nosotros, con el mejor uno equipo del más. Paraguay. Che, ¿y cómo fue tu primer año en el negocio inmobiliario? ¿Qué, Mm. ¿Cómo fue? Yo recuerdo que eso es lo que justamente yo estaba hablando con Ginny la vez pasada y yo le dije, Ginny, boludo, o sea, vos no te acordabas que Ujú. Franco te acompañaba a las Sí. visitas y Ginny me decía, ¿qué? ¿En serio? Nah. Yo soy, sí. Bueno. Sí, ¿Cómo fue tu primer año? y que el primer año es dificilísimo. O sea, lejos el año más difícil en el rubro inmobiliario. Me acuerdo cuando entré, justo estaba en Las Vegas, porque había ido a la convención. Ah, cierto. Y justo me dijiste, bueno, mira, Ginny está por ahí. Ginny era el internate, el único que estaba. Escribirle más o menos para acompañarle, ver qué onda las reuniones y demás. Me acuerdo que acompaña, sí. Y de ahí Ginny me acuerdo así, nomás, digo, estaba así, por lo menos de cliente, yo me reía nomás del fondo, porque nos fuimos, o sea, en Pero realidad el problema era el aprendiste. cliente, nos fuimos con un cliente, creo que era en el centro, algo por el estilo, que no sabía lo que quería, vuelta, Ginny está, nomás, y yo le miraba, pero claro, esa fue mi primera experiencia, bastante simpática, pero cuando ya abriste otra vez ya fue un poco más estructurado. Y el primer año es eso, tipo, era aprendizaje todo el día, incertidumbre, perseverancia, porque es mucha fe en realidad, porque no es que ves la luz al final del túnel, por así decir, porque no tenés referencia, no tenés experiencia en eso, toda la cartera de clientes la armás vos. El, lo que me hizo en realidad, como que me ayudó bastante, era el hecho de ver gente dentro de la oficina como vos, por ejemplo, que sí había cumplido, pero en el caso de yo haber iniciado solo eso y haber pasado esa cantidad de meses al inicio, no iba capaz haber continuado con tanto ímpetu, por lo menos por el hecho de que no sabía si iba a funcionar o no. Pero cuando tenés una referencia que, puta, acá está el tipo que está lográndolo con esa misma metodología, es donde en realidad te das cuenta de cómo el camino y seguir adelante, porque también está la estadística que yo soy bastante numérico, como ya sabes, y investigué antes de entrar al rubro inmobiliario. Como Y todo lo que investigas. así es. Y hablaba de que 8 de cada 10, creo que era la estadística, 8 de cada 10 agentes inmobiliarios que entran al rubro salen en los primeros 12 meses, algo así era. Entonces, obviamente, la tasa Rotación. de rotación es altísima. Y como un libro que había leído siempre decía, cuando vas a tomar una decisión, tomarla con la proyección de que va a ser un mal promedio. Porque todo el mundo cree que es diferente. Todo el mundo cree que, no, yo soy diferente al resto y no voy a cumplir esa estadística. Pero yo había tomado el riesgo ya sabiendo eso, que existía un gran porcentaje de chance de que no esté después de un año. Porque obviamente hay complicaciones a través del tiempo que a medida del primer año fue pasando me di cuenta cuáles eran. Y a base de eso fue resiliencia, más o menos. Yo recuerdo que el primer año nos habíamos puesto como meta justamente facturar más de lo que voy a ganar en el Sí, banco. claro, en el banco estoy dando la verdad, exactamente. Y logramos eso. Y logramos. Y logramos eso, muy sólidamente, sí, sí. La verdad yo no tenía la expectativa tan alta, pero al inicio, bueno, mojando la camiseta, la verdad también era muy Laburaste relacionado a mucho, eso. laburaste. Claro, me acuerdo que era, o sea, trabajaba 3 14 horas por día, Es muchísimo. mínimo.
O sea, 3 era el mínimo, porque ahora empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche, La más o gente menos. piensa que ser agente inmobiliario es hacer videos lindos y Y sí. trabajar cuando tenés tiempo libre. No, es romperte el culo trabajando todos los días prospectando y al inicio son los Claro, meses más duros que una persona puede tener en su vida. Es que sí, es durísimo, es durísimo. O sea, te testean todo. Imagínate que justo ayer tuve una conversación con una gente que le estoy ayudando al inicio y le quería ver mis números más o menos. Y vi en los números 2023, no tenía registrados los 2022, que fue mi primer año completo. Y en 2023 yo me reuní por primera vez, o sea, conocí 412 personas en 2023. Y en 2022 no sé, habrá sido más porque también era peor la calidad de mis prospectos porque hacía volumen. El segundo año eran 412 personas con las que me reuní primera vez y creo que había tenido 700 y algo de reuniones. Y si dividí eso por los 240 días del año hábiles, días hábiles, eran promedio más de 3 reuniones por día. Que obviamente varía otra vez con vacaciones, feriados y demás. O sea, era una... 700 reuniones es algo importante ya. Era, o sea, por eso, todo el día era estar así, que era la única solución. Y eso es lo que siempre pasa y lo que escucho normalmente de los agentes que inician este rubro. Dicen, che, no me va bien el negocio. Ajá. ¿Cuántas reuniones tuviste en el mes? Tuvo 2. Obviamente te va a ir como la mierda. Es un juego de volumen, igual que casi todo el rubro. Y sí. Y che, Franco, otra cosa que anoté acá. Ujú. ¿Qué parte de tu identidad más se fortaleció al trabajar como agente inmobiliario? Hija, y la verdad que este rubro en específico es como que te obliga, no es que te invita, porque si no lo haces, más o menos fuiste, te obliga a desarrollar muchos pilares de vos como persona, porque te expones a mucha incertidumbre, a muchas situaciones que en un punto asalariado no estás expuesto en ningún momento, porque cuando sos asalariado tenés un rol. Cuando sos emprendedor tenés que cubrir el rol de muchas partes. Pero si tengo que poner una en específico sería resiliencia otra vez. Porque el primer año la pasás mal o la pasás mal. A no ser que seas uno de los afortunados que entra el primer año, hacen la venta de los 1, 2, 3 millones de dólares. Ya tenés un colchón. Pero el primer año es la batalla que sí o sí te obliga a ser resiliente. Y también en base a eso también va la proyección, que es lo que me había dicho que tenías que tener un colchón sí o sí al inicio, razón por la cual pude hacer con cierta tranquilidad. Pero sin resiliencia, fuiste. Vos tuviste muchos altibajos en este negocio. En algún momento tuviste seguramente mandar todo a la mierda esto. Eso es lo que yo siempre comento. Yo en 4 ocasiones en estos casi 10 años, casi mando a la mierda y dije, Digo, ¿sabes burnout. qué? No quiero más saber nada. ¿Te llegó a suceder esto también a vos? Me puse a contar todo por pronóstico, no. Tipo, Ok. no hubo un momento así donde dije, no, ya pierdo todo, pero... Porque en realidad no soy una persona muy impulsiva. Tipo, digo, bueno, puta madre, siguiente. Pero Lo es más o tenés. menos por así, es... Pero en un momento llegué así, hija, ya pierdo todo, de tipo de romper y... No llegué a ese punto. Pues también supe cuándo controlar, cuándo no, y siempre sé qué porcentaje del resultado está en mi control. Y sabiendo eso, donde te da también un poco de margen de tranquilidad. Y también creo, o sea, a lo que mencionaste, o sea, no todos los agentes tienen contabilizado cuántas reuniones tuvo. O sea, vos al tener 700 reuniones sabías que tarde o temprano iba a entrar nomás la guita. Entonces yo creo que el tener los datos estadísticos, que vos sos muy bueno teniendo, marcando las estadísticas, creo que también te dio cierta seguridad porque Claro. tenías acciones comprobadas que te garantizaba un resultado en un mediano plazo de tiempo, ¿verdad? Claro que era siempre tener algo pendiente, siempre tenía algo que estaba picando y es algo que en realidad me di cuenta que no todo el mundo tenía porque cuando me fui de vacaciones, cuando fui a hacer Torres del Paine, estuve un mes desconectado, o sea, literalmente sin señal casi, y cuando volví es como que empecé otra vez cero y ahí me di cuenta de lo que era el antes, o sea, no el fue no estar vos así. tuviste 3 o 4 meses por ahí sin trabajar por ahí. Sí, varias la verdad. Pero cuando volví a eso es donde en realidad me da cuenta de lo que era no tener nada que está pendiente. Y sin eso, donde en realidad los agentes mueren. Cuando la rueda deja de girar, Ujú. es como que arrancar de Ajá. cero es algo Es súper complicado. dificilísimo. Súper complicado. A mí también me pasó una vez cuando fui a Corea en el 2016 o 17 cuando yo estaba arrancando mi negocio. Fui por un mes Ujú. a Corea a visitarle a mi abuela. Después de haber tenido 2 años y medio, casi 3 años de experiencia, cuando regresé era como que tenía que empezar de cero de vuelta y Ajá. dije, nunca más me voy a Sí. tomar un viaje tan largo. largo. Y si desde ese momento siempre dije, voy a viajar Ujú. todo lo que yo quiera, pero cuando yo me sienta medio cansado voy a dar viajes cortos.
Claro, fracciones. 2 semanas máximo. 2 semanas a reventar, Sí. 2 semanas a reventar, 10 días, 7 días, yo creo que es la fecha, o sea, la Exacto. cantidad de días perfecta como para desconectarte Ujú. un rato, recargar energía y volver otra vez a Sí. darle más ahora. Bueno, yo la misma experiencia la mía, sí. En este trayecto de tu carrera, Ujú. ¿tuviste mentores? ¿Qué lecciones aprendiste de tu mentor? Seguramente tuviste varios, ¿verdad? Tuve un mentor principalmente, un coreano morocho medio escracho, no sé si le conoces, No, no lo Daniel conozco. Park, pero en realidad como te dije, tipo, gracias a eso, tipo que estabas vos del inicio, es donde vi el camino, tipo vos o sea, ya te quemaste, ya sabías qué funcionaba, qué no, entonces yo al inicio no es que tuve que cometer los mismos errores que vos, y ya sabía desde el día uno cuál es la fórmula. Tipo que sabemos que no hay ni una fórmula mágica, ¿no? Es que todos los perros te dicen, no, no. O la gente te pregunta, che, ¿qué haces diferente? No es secreto, No hay boludo. secreto, o No, sea, no, boludo. Se tenés 700 ajá. reuniones al año y ya está, boludo. Ah, No, no. sí, o sea, es eso. Entonces, tener ese norte y saber alguien al lado tuyo que lo hizo fue suficiente para mí como para seguir adelante. Tipo, Pero eso lo aparte considero de mentor. eso, yo siempre destaqué y hasta ahora sigo admirando todo el hábito que vos fuiste generando. Y hay ciertos hábitos que yo personalmente fui perdiendo y yo veo en vos, que es el hábito de la lectura y el hábito de que vos constantemente tenés una agenda Ujú. donde vos cumplís tu agenda y en ciertos horarios creo que vos te dedicas solamente a la lectura. Eso, Ujú. comentame un poco acerca de Sí. eso, qué es lo que haces. Bueno, justamente es algo que comentó Maxwell, o sea, John Maxwell, cuando estuvimos en la convención el mes pasado en Argentina, que él recomendaba tener un mentor, es clave. Pero en el caso de que no tengas a alguien a tu disposición, un libro puede ser tu mentor. Y eso es algo que yo vi como que un potencial para muchas, o sea, el concepto de un libro es una locura si te pones a pensar. O sea, es una persona que vivió toda una vida específicamente para algo, te escribe, lee en una semana de conocimiento de una persona adquirido en 40, 50 años. Entonces fue con eso que empecé con el inmobiliario en realidad. En 2021 recién empecé a leer libros y me había puesto el objetivo de leer 2 al mes. 2 al mes, ¿cierto? Qué Entonces, locura. y cumplí 2021, perdón, 2022 cumplí, 2023 cumplí, el año pasado no cumplí, creo que leí en 19 libros aproximadamente. Este año estoy todavía en la trayectoria y la mayoría es de autocrecimiento, ¿verdad? Que famoso así. La mayoría es como que, no es que te venden humo, ¿verdad? Pero ya vas viendo un cierto patrón y ahora que leí tantos libros del mismo género, te das cuenta que todo otra vez va siempre al mismo punto. Entonces, el tema de la disciplina, que, o sea, más o menos por ahí va siempre el mismo punto. Y eso es la disciplina donde yo aplico, o me gusta creer que aplico en la mayoría de las cosas de mi vida, que es tanto en el gimnasio, o en la lectura, o en el calendario, o en la cantidad de reuniones, pero eso es lo que hace o deshace mi negocio. Y el control. Yo recuerdo que Franco en un momento me había mostrado cómo él contabilizaba diariamente las acciones que iba Ah, sí, haciendo. también, sí. Yo recuerdo que Franco tenía hasta si se fue al gimnasio o no, Ajá. si leyó libro o no. Ajá, sí. Tenía unas varias casillas donde él iba, donde iba y semanalmente él se auto Calificada. calificaba si realmente cumplió o no con el objetivo Ajá. mínimo que era ir al gimnasio, leer libros, etcétera. Y yo creo que gran Ujú. parte del éxito que tenés hoy fue gracias a ese enfoque que Ujú. tuviste en el negocio, ¿verdad? Sí. Porque muchos tienen o tuvieron, digamos, las herramientas o las mismas posibilidades que vos, Ujú. pero no todos lo supieron aprovechar. Vos Ujú. le quitaste el jugo al máximo, ¿verdad? Claro, o sea, de nuevo, yo no soy ningún genio, no es que me va bien porque soy distinto al resto, nada más la disciplina, ¿verdad? Tipo, la gente sabe, los agentes saben lo que tienen que hacer, la mayoría por lo menos. El problema es que no lo hacen, no es que no lo saben. Che, hablando del libro, ¿cuál es? Comentame un libro, comentanos algunos libros que a vos te sirvieron, porque justamente la vez pasada me preguntaron, che, ¿qué tipo de libro me Ajá. recomendás, verdad? ¿Qué es lo que a vos te sirvió? Bueno, ¿Cuál fue vale, el último bueno, libro que así te gustó luego? Bueno, ahora estoy leyendo uno de emprendedurismo que se llama The E-Myth, pero no va mucho al inmobiliario. En realidad, el libro que más me cambió la mentalidad, uno se llama Thinking Fast and Slow, que no está nada relacionado a emprendedurismo ni tampoco a inmobiliaria, es de psicología humana, que es un autor que su libro rompe la creencia de que el ser humano es un ser racional en su tipo, las decisiones que toma en realidad son emocionales y utiliza la lógica para justificarlas.
Entonces, con eso, más o menos puedes aplicar a todo lo que es de profesión, como en lo inmobiliario o en emprender un negocio o en lo familiar o en lo social, porque te das cuenta en realidad cómo funciona la cabeza de la persona, los sesgos que tiene, y es lo que me ayudó muchísimo a mí a identificar los propios sesgos que tenía yo. Y también los del cliente, en la negociación. Después, otro libro relacionado a negociación, que justamente que habló Sofita Mateas, era Never Split the Difference, que es clave. Mismo tema que habla de que en la negociación no gana la lógica, ganan las emociones. Lo cual rompe la creencia del otro libro que era Getting to Yes, que creo que era de Fisher, que había leído, fue el primer libro de negociación que leí. Y hablaba todo lógica, 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 lógica. Y ahora este libro vino y te rompe la creencia de eso, de que en realidad toman las decisiones con emoción. ¿Y qué aprendiste? Mencionaste algo muy interesante sobre la psicología humana. Ajá. ¿Qué aprendiste de la psicología humana trabajando en la parte de las ventas vos? Lo que son las emociones en toda negociación. Impresionante. Hay casos de negociaciones que tuve donde la decisión más lógica, la mayor ganancia podía tener un cliente, pero el simple hecho de o querer hacerse, o sea, el ego entró ahí o un Es un posible tema. problema y le hace perder, o sea, no estamos hablando de miles, sino que cientos de miles de dólares por el simple ego. Y lo importante que es saber identificar las emociones en la negociación para poder desarmarlas. O sea, vos tenés que siempre estar al tanto de qué está sintiendo la persona para poder negociar en base a eso. Claro, es escuchar. Escuchar, Escuchar para vender, la justamente. clave. Hacer Eh, las preguntas correctas. Clásico vendedor que se va y te quiere romper y Claro, un te monólogo. quiere enchufar el producto que tiene. Y a veces es tan sencillo y hay que escuchar nada más y ofrecerle lo que quiere. Ujú. Sí. Hablando un poco acerca del rubro inmobiliario, Franco, ¿cómo ves el futuro del mercado inmobiliario en Paraguay? ¿Hay tendencias emergentes que estás observando en este momento? Por lo general está mucho más profesional. Cuando yo inicié en 2021, o sea, hace 4 años, y lo que era en ese entonces ahora es otra cosa. No quiero imaginarme tu experiencia de 2015 hasta ahora, pero a rasgos generales los agentes están siendo más profesionales, las desarrolladoras están siendo mucho más profesionales y también el público que demanda las unidades está teniendo como que un mayor criterio para juzgar los proyectos al inicio. En 2016, cuando habían apenas edificios o habían muy pocos al menos, es como que hacían el trabajo mínimo las desarrolladoras. Hoy en día el público está siendo más caprichoso por la cantidad de oferta que hay. Entonces el desarrollador tiene que tener muchos factores más en cuenta al momento de desarrollar, lo cual en realidad le ayuda al público. Tipo, es la Claro. competencia, sale ganando siempre el comprador. La realidad también es que antes los desarrolladores era la mayoría local y solamente Ajá. la gente conocía lo local. Sí. Hasta que empezó a venir el capital extranjero y Ujú. empezaron nuevas prácticas, nuevas tendencias, Ajá. nuevas cosas que el mercado local tenía que seguirle para poder seguir en tendencia, porque si no, no lograban, ¿verdad? Ujú. Pero Sí. estoy de acuerdo y me parece interesante tu punto de vista acerca de eso. Y te quería preguntar otra cosa. ¿Qué error ves en cómo la gente invierte en propiedades en Paraguay? ¿Qué errores normalmente comete la gente hacer? La cantidad de ignorancia que todavía hay en el rubro es impresionante. O sea, la cantidad de gente que toma la decisión sin analizar mucho los números y nada más porque tiene un feeling o porque sienten ese apuro, no sé cuál es la lógica atrás de eso, es impresionante. La cantidad de desarrolladores que vienen a nosotros ya con productos terminados que desde el inicio no tenían ni pie ni cabeza, a pesar de que ya estamos en un rubro un poco más profesional, sigue habiendo demasiada ignorancia al momento de invertir. Y está muy relacionado a la falta de educación financiera, a la falta de saber cómo medir cuáles son las opciones, cómo comparar, que nace esto, ¿verdad? Pero lo que me sorprende todavía, la verdad, es la cantidad de ignorancia que existe hasta hoy en día. Claro, eso porque también existe una falta de información Claro. que el mismo asesor no lo tiene. Ajá. Hay muchos asesores que no tienen información. Muchos asesores se van y agentes que se van y captan al precio de un inmueble lo que el propietario Claro, quiere. exactamente. No tienen información, no saben hacer un análisis comparativo del mercado. Entonces, ahora surgiendo, digamos, la nueva generación de agentes inmobiliarios acá en Paraguay, que consideramos que somos nosotros también los que vamos a ir cambiando las reglas del juego. Tenemos información que realmente, la información correcta donde podemos
asesorarle de una manera más correcta, a pesar de que también, obviamente, errores podemos cometer, ¿verdad? No podemos, hasta cierto punto podés predecir el mercado, o sea, no podés predecir que el día de mañana, por ejemplo, está en tendencia hoy con todo lo que es la parte de Luque, pero tenés cierta variable que puede llegar a no suceder. Como todo negocio, claro, pero como comentás, la ignorancia también está relacionada a la falta de información. Al fin y al cabo, para tomar una buena decisión necesitas la mayor cantidad de información posible. Y en Paraguay, a diferencia de otros países, no existe una base de datos donde vos podés ver a cuánto se vendió cada propiedad. Entonces, un inversionista no es que puede fijarse en, ok, en la zona se vendió a este precio, entonces lo ideal es que yo compre a este precio y posiblemente, mira, acá veo una casa que se vendió a este precio, podría vender a este precio. No hay información. Entonces, el error de mucho, como comentás, es que se basan los propietarios, por lo menos, en base a lo que ofrece su vecino. Mi vecino está pidiendo $100.000, mi propiedad debe valer más. Mi propiedad es más linda que la suya, $150.000. Está basado en lo que pedía el vecino, ni siquiera sabes a qué precio se vendió. Además, el hecho de que en Paraguay, o por lo menos en Asunción, basado en experiencia, la mayoría de los inmuebles que están en la venta son de herencia, no son gente que compró para revender o compró en su generación, lo heredó. Entonces, la persona no está pensando con números, está pensando con recuerdos. Hay un sesgo ahí de emoción. Es clave el acceso a la información, lo cual solo tiene la empresa privada como Remax, que ahí no tiene la base de datos en realidad, qué precio pidió, qué precio vendió, y por eso siempre hay una discrepancia entre lo que es la tasación y los números que te da Remax. Eso es lo que yo siempre digo, no somos mejores vendedores, tenemos más información nada más. Sí, es clave. Tenemos información correcta y eso nos hace más asertivos. Che, ¿qué consejo le darías a una gente que está iniciando? Ahora tenemos a muchas personas que están iniciando en este rubro, principalmente jóvenes en Paraguay. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que está iniciando en el sector inmobiliario? Bueno, primero que nada, paciencia, mucha resiliencia porque va a tener su proceso bastante rocoso. Segundo, no crean que es tan fácil porque por fuera parece un chiste. Tipo, es un trabajo en teoría simple, tenés que captar, vender y cobrar una comisión, ¿verdad? Pero a pesar de que sea simple, es difícil. Y el consejo número 1 que doy, que fue justamente que me habías dado al inicio, que fue, creo yo, la principal clave de donde estoy hoy, es la cantidad de reuniones al día, que son las 4 reuniones por día. Tipo, si no estás reuniéndote constantemente con 4 personas, 4 posibles vendedores, 4 posibles compradores, 4 posibles personas que te podrían referir a alguien, estás haciendo algo mal. Tipo, estar en la oficina, estar ocupado en la oficina no es lo mismo que estar productivo. Entonces, si no estás constantemente en la calle, algo tiene que cambiar. Entonces, siempre cuando consigas esas 4 reuniones, no hay forma de que no te lleven en el rubro. Esa es la clave. Voy a decir algo muy fuerte. Dejen de hacer videos lindos y trabajen más. Y sí, o sea, muchísima gente invierte cada vez más en pautas, invierte más en producciones, lo cual ayuda a la marca personal. Es importante, pero nunca va a hacer o deshacer tu negocio. Es un extra. Pero el rubro es relacional, no transaccional. Totalmente. Y eso es lo que justamente vamos trabajando dentro de esta oficina. Todo por estadística, todo por indicadores que nos posibilita que nos da la posibilidad a poder tener una proyección de nuestro negocio. ¿Qué error común ves normalmente en los nuevos agentes? O sea, ya, eso. Sí, creo que todos creen que es muy inmediato. Empieza a ser bien rentable, creo yo, a los 18, 24 meses más o menos cuando trabajas con referidos principalmente. Pero al inicio de la batalla. Eso es muy interesante. La vez pasada justamente te estaba comentando, che, Franco, ¿cómo ahora estás prospectando? ¿Cómo estás teniendo tu cliente? Claro, hoy en día ya no prospecto. Ya ahora, no prospectas. Claro, ya tu privilegio de que son todos referidos constantemente. O sea, no prospectas. Eso no significa que estés con la agenda vacía. Ajá, claro. No prospectás porque ya no tenés tiempo de prospectar. Claro, pero todo el día estoy con reuniones de clientes que me refirieron otros clientes. Entonces ya tengo la agenda llena. Entonces no tengo la oportunidad o la necesidad tampoco de ir buscando nuevas oportunidades de prospección, que igual siempre es recomendable buscar constantemente. Y es algo que estoy intentando implementar más. Pero hoy en día es como que ya estoy como que repleto solamente con referidos. Es el principal negocio de cualquier profesional y emprendedor. Clientes repetidos y referidos. Eso es la mejor manera de crecer. Es lo más fácil que hay una vez que ya te refieren. ¿Crees que cualquiera puede ser agente inmobiliario exitoso? Creo que sí. ¿Cualquiera podría ser? O sea... Cualquiera, de verdad. No, sinceramente no. O sea, me gusta creer que toda persona puede en teoría, pero
Creo que la mayoría no tiene... O sea, necesitas ser una persona muy... Enfocada, decidida. Además de eso, tipo, un cierto perfil social, buena gente, ¿Cómo era que ¿no? mencionaste cuando nos fuimos a Argentina justamente? Ujú. Los mejores ahí eran, todos tenían toda una mentalidad empresarial. Sí, bueno, eso principalmente con los brokers me pasó, donde muchas veces conoces agentes o personas acá en el rubro inmobiliario que no ven su negocio como un negocio, o sea, ven su negocio como un hobby o ven así como algo casual, mira, ahora sí, ahora no. Pero cuando hablábamos allá con brokers, principalmente fue la experiencia, o sea, eran empresarios que yo miraba y respetaba y tenían unos consejos, tenían una sabiduría, una experiencia impresionante, que con una frase te desarmaba más o menos tus creencias y era algo que acá en Paraguay nunca conocí. Entonces, es cierto que Paraguay está todavía muy lejos de llegar a eso, Vamos a pero llegar. hay futuro. Tipo, hay mucha gente que hoy yo veo joven que está armando esa experiencia. Hay que tener en cuenta también que Argentina empezó ya hace mucho tiempo más todo el tema de profesionalismo. Entonces tienen una gran ventaja en ese punto. Pero estamos atrás con potencial de llegar a eso. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué te gusta hacer a vos? ¿Qué es lo que estás disfrutando? Creo que la parte... Además de ganar la guita que estás ganando, ¿verdad? Es un punto importante ese. Pero principalmente creo que es la parte social. O sea, es muy desestructurado. Tipo, hablas, conoces mucha gente, muchas perspectivas interesantes, te abren la cabeza. Además, el hecho de la mejor parte de cuando logras solucionar el problema a una persona que estaba batallándola hace meses o años. Por ejemplo, tuve el caso de una señora que estaba intentando vender su inmueble hace 2 años, algo así, 1 año y medio, 2 años atrás de Borbón. Y me acuerdo una vez pasé nomás frente a la propiedad, tenía así su cartel de vendo y me acuerdo que pasaba así, pues yo iba allá al lado, ¿verdad? Y un día paro así, le toco el timbre porque era así vieja escuela, tipo nada de celular, no tenía ni número, era así en vendo, Cartel. en consultar acá más o menos. Entonces me fui a tocar la puerta para ver qué tal y sale así la señora y me invita a lo adentro. Yo le cuento que soy asesor inmobiliario, estoy buscando por la zona, todo lo demás, ¿verdad? Me invitan adentro. Eran, no sé, habrán sido las 3 4 de la tarde por ahí y estuvimos hasta las 7:30 de la noche más o menos hablando nomás, tipo, me contaron toda su vida, ¿no? Tipo, todos los problemas, toda la historia familiar, por qué quieren vender la propiedad, todo, todo, y es tipo de experiencias donde te das cuenta que no es que la gente pone el cartel de vendo, no puede confiar en otra inmobiliaria ni nada por el estilo, es porque quería vender nomás ella y nunca nadie le había ayudado con ese procedimiento y no tenía idea de todos los procedimientos. O sea, ella creía que alguien tipo venía, le pagaba y se mudaban. O sea, no había ni un tema documental ni nada por el estilo. Era así, ok, tomar la llave y te vas, ¿entendés? Más o menos por ahí va la idea. Sí. Entonces ahí cuando a ese tipo de personas le ayudas en todo el procedimiento y después ves la felicidad con la que estaban porque su sueño era poder viajar con sus hijos, poder viajar con toda su familia y nunca pudieron cumplir eso. Y cuando por fin ves así toda la operación cerrada, todo cobrado, todos felices, es un sentido de satisfacción muy grande. Hasta hoy me invitan a sus asados así cada tanto, familiares, pero creo que esa es la satisfacción del cliente, la satisfacción de solucionar problemas. Pero al fin y al cabo, un rubro humano, tipo un rubro social. Claro, es relacional nuestro Es negocio. relacional, no Es transaccional. relacional, no transaccional. Ujú. ¿Qué haces vos normalmente para desconectarte de tu trabajo? Y deporte principalmente. En fútbol, tenis. Pero en realidad en este rubro nunca está conectado, la verdad. Tipo, Siempre una es. parte del rol como asesor inmobiliario es estar al alcance del celular todo el tiempo porque cuando son operaciones de 500.000, 1 millón de dólares, la gente tiene ansiedad y vos tenés que estar ahí para tranquilizar esa ansiedad. Y si en un momento no atendés 8 o 9 de la noche, el tipo empieza a maquinar, empieza a hacer cualquier tipo de malabares mentales y empieza a salir mal la operación. Entonces tenés que atender cada llamada y responder apenas pueda cada mensaje. Entonces, a pesar de nunca estar desconectado completamente, el deporte definitivamente ayuda al gimnasio también, como ya sabrás vos, tipo trotar, sacar. Y cualquier actividad social que nos robamos, siempre estamos ahí prospectando. Todo es relacionado, sí, Todo simpático. relacional. Todo es al mismo Siempre rubro. por ave motivo se entera que vos estás en el rubro Claro. inmobiliario y después te piden En el cosas. tema famoso, hablas en una salida, che, ¿qué haces? Le preguntas al otro, él te cuenta qué haces, pero ¿y vos qué haces? Rubro inmobiliario. Y ahí empieza todo otra vez vuelve al trabajo. ¿Qué le dirías al Franco hace 5 años para ir terminando este episodio? El Franco hace 5 años, ¿Cuántos años tenía cuando eso? 22.
¿Qué consejo le darías al Franco de 22 años, aparte de que se vaya al gimnasio a entrenar un poco? La verdad que sí, en esa época me faltaba mucho gimnasio y una peluquería importante también me faltaba. Pero además de eso yo le iría a tomar el salto. Tipo, no hay garantía, pero no hay otra. Tipo, si ¿Hubieras lo probás. empezado el rubro inmobiliario a los 18 años? Sí, no ¿Sí? me queda duda, sí. Definitivamente, o sea, estaría mucho más Si volvieras desarrollado. otra vez a tener 17 años, terminado el colegio, empezarías directo el rubro inmobiliario. Sí. De una. Igual no me arrepiento de no haberlo hecho. O sea, bueno, también es parte de mi filosofía esto de los arrepentimientos. Tipo, no soy una persona impulsiva. Entonces, toda decisión que tomo siempre es analizando con la información que tengo en ese momento. En ese momento, con la información que tenía, ese era el mejor camino que podía tener. Obviamente, viendo en retrospectiva, hoy veo la oportunidad que pude haber agarrado. Pero si vas a vivir con ese tipo de arrepentimiento constantemente, te vuelves loco. Entonces, en realidad, no estoy arrepentido de no haberlo hecho. Pero si me pone, tengo 18 años otra vez, definitivamente sería eso. Más todavía teniendo en cuenta que era el inicio del rubro, mayor cantidad de oportunidades también, pero principalmente por cómo me hubiese desarrollado más como persona, por el hecho de la cantidad de exposición que iba a tener a muchísimas situaciones. A los 18 años, hablar con empresarios, mover ese tipo de emociones, te obliga a vos a estar a la altura. Entonces, si no tenés eso, te quedas atrás o no tenés Para mí éxito, es sí. la mejor escuelita. Para los jóvenes que Sí. están queriendo realmente trabajar. Hay algo que justamente mi papá me había dicho cuando iba a iniciar en este rubro. Me dijo, no lo hagas por dinero, hazlo para aprender. Mm. Yo creo que es el mejor consejo para cualquier tipo de joven que tenga esa posibilidad de trabajar para aprender. Vengan a trabajar con nosotros porque sinceramente Sí. el aprendizaje que tenés acá, respeto muchísimo el tema de la universidad, pero yo considero que lo que realmente aprendes en la calle, ¿verdad? En la calle. En la Concuerdo calle. completamente. La Aprender. calle es el verdadero profesor. La experiencia. Como dice, puedes leer mucha teoría, pero la primera llamada en frío, o sea, puedes leer muchos libros de ventas, pero la primera llamada en frío te va a enseñar mucho más de cualquier cosa que hayas leído. El miedo que tenías con la primera. Un clásico ese. La Sí. primera llamada en frío tuviste miedo. Hija, no sé si te tenía miedo, pero estaba así, hija, no quería ser, postergada. Pero Pero mierda. puedes empezar a agarrarle y llamar como si fuese uno más. Pero así fue al inicio. Al inicio empezaste con las llamadas en frío. Sí, claro, porque nuestro ciclo social, o sea, mucha gente te recomienda al inicio como agente inmobiliario moverte con tu ciclo social, pero cuando tenés 24 años y empezás, tu ciclo social, su mayor inversión es un iPhone, ¿entendés? Entonces, Claro. ¿qué es lo que le va a decir? Che, comprar por un inmueble, tipo, no, o vender, pues. Nadie está en ese tema. Obviamente puedes trabajar con sus viejos y demás, pero Cuesta más. cuesta más. Cuesta más, Porque la también realidad es te esa. vieron crecer, entonces, ¿qué te pinta ahí? Va a vender, A venir a poner vender el mi precio del propiedad, inmueble. mi activo más grande. Claro. Entonces, al inicio, más todavía los pibes que están en la oficina también, trabajar en frío es clave. Sin eso, no está tu base de datos, no está tu Lo clientela. que justamente siempre una vez se dijo, y estoy de acuerdo, es que la llamada en frío crea el carácter de un agente inmobiliario. Aparte de la prospección que vos generás, eso te fortalece a vos como agente en tu personalidad y en tu momento de negociación y el momento de encarar al cliente. Por eso me parece tan importante lo de la llamada en frío, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, excelente, Franco. ¿Algo que quieras mencionar, que quieras decir antes de cerrar el capítulo? Gracias por el tiempo. Excelente, ya estamos. Nos vemos en un próximo capítulo de Sin Plan B.